Viviana Farías. ¿Cómo te va, Vivi? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María, ¿cómo te va? Bueno, gracias por la invitación. Veníamos postergando la charla, así que bueno, gracias por el espacio y bueno, como digo siempre, por estar en comunicación más allá de estar yo acá en el piso, cuando vos estás en el Consejo Deliberante, la consulta permanente y la colaboración en la charla siempre es muy agradecida. No, y además es que siempre surgen temas nuevos. Yo escuchaba el otro día que bueno, no habían podido terminar con Marcelo porque no alcanza el programa y hay muchos temas y siempre está surgiendo. Ya habíamos hablado nosotras la semana pasada, la anterior, sobre el tema de seguridad Exactamente, y ahora con y otros ahora temas. tenemos, bueno, así como le comenté a Marcelo, y hay una nota de Periodismo Ya, que es un medio de comunicación online. Efectivamente, desde el día de ayer que comenzamos a tratar del el tema de que alguien tiene que dar explicaciones de todo lo que está pasando, más allá de que nosotros tenemos una excelente comunicación con el secretario de Seguridad en forma permanente y a requerimiento de los concejales siempre se hace presente en el Consejo Deliberante. Creo que se ha conformado la mesa de seguridad que está convocada nuevamente para el día jueves. Me parece que esto ya pasa los límites, ¿no? Lo que ha ocurrido el fin de semana, lo que hoy nos levantamos todos y encontramos 2 o 3 casos en lugares muy como demasiado céntricos, demasiado A la a vista. la vista de todo el mundo, y decimos, ¿qué es lo que está pasando principalmente con 2 temas puntuales que yo lo decía también el otro día, con el centro de monitoreo y con el sistema de vigilancia en la calle, porque fueron hechos en lugares donde tenemos una excelente visión, digamos, durante la noche, y desde el centro de monitoreo, ¿cómo no se detectan estos movimientos tan extraños de, por ejemplo, alguien con un caballo? Porque vamos a acordar también, En plena exacto, en 21. plena 9 de julio, vamos a acordar también que el detenido por este hecho fue detenido porque fue a asistirse al hospital municipal. Estuve viendo recién un operativo que se realizó en el barrio este, supongo que para el otro detenido. Yo estuve hablando con el secretario de Seguridad sobre este tema porque salieron publicaciones de los vecinos diciendo quién era de mal. Me decía, las publicaciones de las redes no nos sirven porque nosotros necesitamos todo aquel acto, toda aquella prueba que lo ligue con el robo. Entonces, bueno, ellos estaban en un trabajo de investigación sobre una línea muy certera de investigación, como para que la detención luego no se anule por algo viciado. Pero más allá de eso, también tuvimos la panadería en la Diagonal, la radio en la Avenida 23, o sea, pareciera como mientras más cosas se plantean sobre seguridad, Y, más hechos Y te ocurren. voy a decir algo, son lugares, como vos dijiste, muy visibles. La radio de Radio Cero está al lado de la estación de servicio que trabaja las Exactamente, que tiene 24 actividad horas. las 24 horas, que hay gente las 24 horas, que debería ser una zona también vigilada. Las cámaras. Yo conversaba hoy con alguien de otro distrito sobre los centros de monitoreo. Sabemos que en otros lugares los centros de monitoreo funcionan. Yo escuchaba hoy a la mañana una nota que hacía Marcelo, donde se hablaba sobre las lectoras de patente. Sí. Muchos vehículos que fueron robados en nuestro distrito fueron encontrados en Pueyrredón gracias a las cámaras lectoras de patente y gracias a la labor del COM. Quiere decir que en otros lugares, en otros distritos, las lectoras de patente funcionan, Sí. el centro de monitoreo funciona. Entonces, ¿por qué no está funcionando en nuestro distrito? Porque nosotros hemos visto, y yo te lo he comentado un montón de veces, las veces que el secretario de Seguridad, o hemos concurrido nosotros al centro de monitoreo
o el secretario de Seguridad las ha mostrado en el Consejo Deliberante, facilitándonos su computadora, pudiendo nosotros recorrer distintas cámaras que en algún momento por ahí tienen algún problema de conectividad, pero vuelven a funcionar. O sea, si las cámaras funcionan, el centro de monitoreo no está funcionando. Si ahí hay un error, yo sé que en otros centros de monitoreo, porque nosotros tenemos la posibilidad de poder conversar, insisto esto, con funcionarios de otros municipios, los centros la gente que trabaja en el centro de monitoreo tienen una permanente capacitación. Ni hablar. Y bueno, entonces, además, Viviana, eso es fundamental. Es fundamental que es casi imposible que no se haya visto en las cámaras de seguridad esa mínimamente considerarlo una actitud sospechosa, ¿no? En el COM de San Miguel, por ejemplo, mínimamente, si ven una actitud de una persona o de dos personas o de algún vehículo sospechoso, inmediatamente se da aviso al patrullero más cercano y se es interceptado. Yo leía en las redes sociales que alguien decía, son toda gente que viene de Mar del Plata. ¿Cómo comprobamos eso? ¿Hay alguna estadística no de detenciones, sino de solicitud de documento? Quizás con el tema del robo de autos y todo eso puede llegar a ser, pero bueno. No, puede ser que lo roban acá, que son gente de acá, y los llevan para otros lados para poder el desarme, la comercialización, cambiarle. A mí me robaron las chapas patente de mi vehículo y en ese momento, el año pasado, en ese mes le robaron a un montón de gente. Quiere decir que se organizan para determinados delitos. En ese momento fue el robo de chapas patente. Bien, ahora, ¿cómo corroboramos que lo que se dice por ahí son gente que vienen de otro lado? ¿Hay operativos de pedido de documento en la vía pública, en horarios nocturnos? ¿Se registran los datos de esa persona con el documento? ¿Se ve el domicilio de esa persona? Entonces, si hay una estadística, yo puedo decir, es gente que viene de otros lados, hasta donde nosotros sabemos. Si no hay una estadística, nosotros tenemos que concentrarnos en que la actividad nocturna es mucha, porque permanentemente vemos las redes sociales, las personas que suben imágenes de las cámaras de seguridad que tienen en sus casas, y la actividad es mucha. Entonces, si la actividad en horario nocturno es mucha, quiere decir que el sistema de seguridad que se está implementando está fallando. Hay dos cosas. El tema del control es un tema recurrente que volvemos sobre lo mismo. El órgano de control no sirve, no está funcionando, no lo están haciendo. Lo hablábamos también el otro día, el tema de las usurpaciones que están dándose en distintos sectores de la ciudad en Miramar. ¿Cuál es el órgano de control que tendría que estar supervisando y recorriendo los barrios y viendo qué sucede, de dónde viene esa gente, si tiene la documentación para ocupar ese terreno o no? Porque esto también genera, en estos casos, gente que venga de otros lugares, seguramente que no van a venir porque seamos un distrito famoso por generar fuentes de trabajo. No. Bueno, no van a venir en época de verano, porque tampoco es durante todo el año, tenemos ingreso de gente usurpando terrenos. Tal vez se ha corrido la bolilla, anda a Miramar, que podés instalarte en cualquier terreno, o ver a fulano, o ver a mengano, y no pasa nada. Entonces, el órgano de control, y esto lo hemos hablado muchísimas veces, María, en la sesión donde se trató lo del registro del buen vecino, 16-1. No porque no crea que necesitamos esas medidas de los caños de escape, pero bueno, por ejemplo, en San Nicolás, el intendente lo que hizo fue
dejarlos en un sector y después agarraron todas las motos y las pasaron por arriba, ¿no? Sí, bueno, sí, entonces sí. no necesitaron tanta ordenanza y tanta cosa. Nosotros, con respecto a el despacho de combustible en las motos y en el casco, nosotros tenemos 3 estaciones de servicio, y esto lo dije ya en aquel momento donde se sancionó esa ordenanza, porque veíamos que los playeros nos decían, a nosotros nos hagan cargo de controlar esto, y tienen razón. Entonces, si vos tenés 3 estaciones de servicio, podés poner alternativamente vigilando una u otra o la tercera, y si vos ves que incumplen la ordenanza, ahora lo están cumpliendo. Incumplen la ordenanza, vos clausurás la estación de servicio. Sí. Entonces, el dueño de la estación de servicio es quien tiene que asumir la responsabilidad de poner vigilancia y no exponer a los playeros. Pero nosotros tenemos 3 estaciones de servicio, sí, no tenemos 10, claro. 3 en Miramar. No es Mar de Plata. ¿No? Después tenemos Mechongué y Otamendi. Entonces, no es tanto, pero no tenemos órgano de control. Yo me he cansado de ver, posterior a sancionarse la ordenanza, infracciones de tránsito, maniobras peligrosas en la vía pública. Frente a la Municipalidad de General Alvarado, he visto vehículos que llegan por la diagonal y doblan para retomar la diagonal para ir para el sector de vendría a ser del tanque, en una maniobra absolutamente peligrosa. Autos estacionados en las rampas frente a la municipalidad. Toda la vida. En la Ochava. Nunca vi un agente de tránsito realizando una multa. Nunca lo vi antes y ahora tampoco, para ver quién va a ir a ese registro del buen vecino. Los caballos siguen como... Bueno, los caballos, como dice Marcelo, no saben leer y no saben que está esta ordenanza, que no pueden andar en la vía pública. Siguen andando en la vía pública, y yo te hago una pregunta. 34 y 27, 4 caballos, 9 de la noche. ¿Cómo identificás los dueños de esos caballos? Porque nunca se hizo realmente ¿Cómo? lo que se Yo la pregunta es, ¿cómo lo haces? ¿cómo No identificás los dueños de ese caballo? No podés, es imposible. Porque pasa lo mismo que los perros lastimados. Me pasó en el caso del negro que rescaté en el vivero, que ahora está felizmente adoptado por Alejandra. Nunca apareció el dueño del perro lastimado. Cuando vos encontrás un perro lastimado, un caballo, no va a aparecer nunca el dueño. El caballo que apareció muerto en el vivero, nunca apareció el dueño. Terrible. ¿Qué acciones llevó adelante el municipio de General Alvarado para averiguar de quién era ese caballo que estaba en el espacio público? Mira, Viviana, antes que vos seas concejal, este tema de los caballos era un tema que era una locura, porque sigue toda siendo la vida, desde que yo hago medios, se empezó a hablar de los caballos. Sigue siendo. Y se sigue hablando. Y sigue siendo. Y no hay soluciones. No, porque inclusive, ponele la ordenanza de los caballos en el vivero, tampoco se cumple según reza la ordenanza. Nosotros dijimos, con el concejal Mazón y el concejal Trejo, recorrimos el vivero, anduvimos mirando todo lo que sucede en el vivero, inclusive yo después me di unas vueltitas por allá por el Parador Frontera Sur, que está ahí un poco áspero el avispero, digamos, de lo que es el Parador Frontera Sur. Y dijimos, vamos a ver cómo podemos solucionar, porque tenemos muchas quejas de vecinos y turistas con respecto a las paradas de los caballos en el vivero municipal. Otro de los temas recurrentes, Viviana. Muchos. Bueno, nos dicen en el vivero que había estado hacía muy poquito el nuevo secretario, que ya no es nuevo, ¿no? El arquitecto Paramio, que estaba interesado también en trabajar sobre ese tema. En una de estas recorridas que yo hago por la planta de tratamiento de líquidos locales, avisan que yo estoy ahí, porque viste, yo creo que me siguen con un dron. Y aparece el señor Paramio con el responsable nuevo de la planta de tratamiento de líquidos locales. Él me hablaba, yo no sabía quién era, le pregunté quién era, me dijo que no. Le digo, presentamos una nota para que
venga al Consejo Deliberante, que hay unos temas que queremos trabajar por esto del tema de los caballos, que sabemos que usted dijo que iba a modificar la ordenanza. Sí, bueno, dice, pero no voy a ir porque recién estaba, no sabía cuántos temas podía conversar con ustedes. Bueno, entonces dice, bueno, dice, pero si ustedes tienen algo, preséntenlo y yo después lo modifico. Pero, no, trabajémoslo en conjunto. Perdón, a ver, ¿pero qué? ¿Necesita pedir permiso para hablar con los concejales? Nosotros lo llamamos porque dijimos, vamos a hacer un trabajo como hemos estado trabajando con muchas ordenanzas, ¿viste? Que presentamos la ordenanza, la vamos modificando y cuando está terminada sale por unanimidad. Entonces, son temas que tenemos que trabajar así. Es más, el concejal Tomás Besteiro me dice, sí, nosotros también estamos interesados en hacer algunas modificaciones. Bien, listo, trabajémoslo en conjunto. Bueno, estamos esperando que venga y dijo, si ustedes ya tienen algo hecho, trabajémoslo en conjunto, pongamos los lineamientos, se hace la ordenanza, pero después viene el mismo tema, el órgano de control. De control, bueno, ese es el quid de la cuestión. Vivi, no me quiero ir o sea, hay algo que también leí mucho, he leído muchos reclamos de la gente, o muchas opiniones, más que reclamos de la gente, de la comunidad, hablando de que por qué los concejales no intervienen en este tema de la inseguridad, piden la interpelación al intendente, piden que activen algún protocolo para que esto merme, para que esto se solucione. Mira, nosotros el lunes comenzamos a conversar, te decía, con el concejal Trejo y con Sergio Mazón, sobre el tema de solicitar la interpelación al intendente, en realidad porque hay muchos temas que están sucediendo en el distrito, porque nosotros a veces, hoy conversaba con alguien en una reunión, puntualmente por temas de seguridad, y yo le decía, mira, el tema de seguridad, uno a veces se centra en el tema de seguridad, pero como lo dijimos una vez en Otamendi, las políticas de seguridad no se centran exclusivamente en un plan de seguridad. El año pasado, en el 2025, el secretario de Seguridad estuvo en el Consejo Deliberante y nos trajo, por decirlo de alguna forma, los deberes hechos, ¿no? Dijo, acá está el plan de seguridad, hecho pura y exclusivamente por él, ¿no? Y acá cuando nosotros hablamos de seguridad, alguien me decía hoy, seguridad es el cuidado de, y cuando hablamos del cuidado de, tiene que tener intervención de distintas áreas, de salud, de obras públicas, de tránsito, de nocturnidad, que viste que hace mucho que no hablamos del tema de nocturnidad. ¿Quién lleva adelante la nocturnidad? ¿Cómo se está manejando? ¿Qué estadísticas tienen? ¿Qué controles hacen en la noche, los días de semana, los fines de semana? Vos no te olvides que nosotros tuvimos un caso de violación en la costa que todavía está sin resolver. Sí. ¿Y por qué está sin resolver? Y yo me hago cargo de lo que digo siempre. Por inoperancia del sistema de seguridad, por inoperancia de la coordinación del plan de seguridad que se lleva a cabo en la época de verano. Porque nosotros en la época de verano, durante todos los días de la semana, el sector de la costa está poblado por una franja etaria que hace uso de ese sector desde las 12, 1 de la mañana hasta las 6, 7 de la mañana el día siguiente, porque vemos los adolescentes que vuelven en esos horarios o están desayunando por ahí o vuelven en esos horarios a las casas. Pero casualmente el operativo Sol, que viene de la provincia de Buenos Aires, termina a la 1 de la mañana en ese sector y retoma a las 7 de la mañana. Pues si el operativo Sol terminaba en ese horario, entonces es en ese horario donde la policía local tenía que tomar la posta y no pasear por arriba con el móvil, porque no ves el sector del paseo abajo y tampoco ves el sector de la playa. Claro. Bueno, entonces, quiere decir que lo que sucedió es
pura y exclusiva responsabilidad de la falta de coordinación entre el operativo Sol y la policía local. Totalmente. Totalmente. ¿Y qué pasaba con la cámara que está en el sector del muelle? ¿Funcionaba? ¿No funcionaba? ¿Pudieron tener imágenes? ¿No pudieron? Dicen, ahora, lo primero que encontró la gente cuando salió a pedir auxilio fue un patrullero. Sí, pero tarde. La prevención. A mí no me sirve la respuesta como padres afectados, como víctima de eso, que diga que lo primero que encontró cuando logró subir fue un patrullero. Tenemos que hablar de la prevención. Entonces, la falta del reconocimiento del problema produce que no se trabaje en la búsqueda de soluciones. ¿Sí? Entonces, vos fíjate que que estamos hablando de temas que hemos venido hablando y que ya bueno, hasta el hartazgo. pero es que no solamente hablamos de seguridad, porque vos fíjate con qué transitaron en este caso, con caballos, robos con las motos, gente que anda a la noche en algunas calles donde no tenemos la iluminación que corresponde. Bueno, entonces todo hace a la seguridad y al cuidado del vecino. Y el cuidado del vecino es pura y exclusiva responsabilidad de la Municipalidad de General Alvarado. Sí. Bueno, entonces, tenemos un gran caos en todos los... Hablamos de salud, estuvimos hablando de qué pasa con el aparato de rayos en la localidad de Otamendi, qué pasa con la ambulancia si se rompe la de Otamendi, quién toma la decisión de sacarle la ambulancia a la localidad de Mar del Sur. En el estado en que están las calles en este momento, tendríamos que hablar de ambulancias 4x4. Y sí, porque no tenemos cómo socorrer a los vecinos en distintas localidades del distrito. Hoy veía las imágenes de los productores rurales arreglando el camino que va a Centinela del Mar. Los vecinos, Vivi, que están tirando escombros para poder... En la ciudad tenemos vecinos poniendo escombros para poder salir o tener transitabilidad en sus calles. O están pidiendo que cierren la calle porque cuando nosotros hablamos de interpelación, lo estábamos haciendo por todos los hechos de inseguridad, pero en realidad la interpelación tendría que ser mucho más abarcativa. Yo hoy a la mañana hablé con Germán Barrios y con Adriana Moreno por este tema, porque ya lo habíamos hablado con Saúl y con Sergio. Me dijo Germán que la verdad que sí, que estaban de acuerdo, que no podíamos, algo teníamos que hacer ante todo esto que estaba sucediendo. Después lo hablé también con el bloque de La Libertad Avanza, le expliqué cuál era, qué era una interpelación al intendente, que es un mecanismo y una herramienta que nos da la Ley Orgánica de las Municipalidades, que también la Ley Orgánica de las Municipalidades indica que el intendente puede bajar por sí o por terceros, y que para que la interpelación sea aprobada, claramente las firmas para solicitar firmando la interpelación, el bloque UCR y nosotros podemos presentarlo en una sesión, sí, pero luego necesitamos los 2/3 para efectivizar la interpelación, para que la misma sea aprobada. Vuelvo para atrás un poquito. Quiere decir de que puede bajar, cuando vos decís, el intendente o que lo representen terceros. Uno de los funcionarios. O sea, que en lugar del intendente puede bajar el secretario de gobierno. El secretario de Seguridad, seguramente. No, pero te digo... Puede bajar el secretario general de gobierno, y que el intendente designe en realidad. Bien, pero en esa sesión de interpelación puede estar el público presente y escuchar. No es que vamos a estar solamente los concejales, ¿sí? Y además, bueno, el bloque de libertario me dijo que ellos tenían que consultar si iban a acompañar o no con las firmas. ¿A quién le tienen que consultar? En este caso me dijo creo que es diputado, a Bonjo, no tengo muy claro cómo es el cargo de este funcionario,
que lo tenían que consultar con ellos. Me hizo acordar a cuando se conformó la comisión para investigar la venta ambulante, que también le consultaron al mismo funcionario y este funcionario les dijo que no. A ver, pero el funcionario no vive en General Yo Alvarado. Sí, O sea, exactamente. Dice, ver. bueno, pero si después no tenemos los votos para la interpelación, pero nosotros tenemos que hacerle ver a la ciudadanía que más allá de todo lo que podamos aportar en proyectos, porque nosotros le dimos la emergencia en seguridad. Alguien dice, la emergencia en seguridad, escuché hoy, es un hecho político. No, señores. La emergencia en seguridad es decirle al intendente, nosotros le damos herramientas para que usted del presupuesto designe las partidas necesarias si necesita esas herramientas para mejorar la seguridad. Para compra de cámara, para combustible, para lo que necesiten seguridad. Que la seguridad no es todo lo material, claro que no, porque en la última reunión hablamos de la capacitación que tiene que tener. Tampoco podemos comparar, porque yo hoy escuchaba la charla y pensaba esto, nosotros por ahí comparamos cómo se manejaba la seguridad antes y cómo se maneja la seguridad ahora. Vos tenés que pensar que nosotros hace muchos años atrás teníamos una escuela de policía con determinados años de preparación y que nosotros notábamos que la preparación que esa policía tenía no es la misma preparación de la policía que tenemos hoy. Porque también un alumno que sale del sistema educativo, que egresa del secundario e ingresa a una carrera universitaria o algún tipo de otra carrera, encuentra grandes dificultades porque viene con una base muy floja. Nosotros tenemos alumnos que terminan la escuela secundaria que tienen grandes dificultades en la lectoescritura, en las matemáticas y en otras áreas. Y la preparación que recibe hoy un policía, ¿te acordás en la escuela de esos cursos, esas policías que se recibían en la época de Daniel Scioli, que creo que cursaban 6 meses y se recibían? Sí. ¿O no? Sí. A ver, bueno, hay todo es un enjambre esto, Viviana. Yo realmente quiero, bueno, para cerrar este tema, los concejales están actuando, están pidiendo, van a tener una reunión cuando el jueves. El jueves es la próxima mesa y también sabemos que los vecinos autoconvocados están trabajando con el tema de seguridad y agilizando muchísimo a través del foro de seguridad. Ahí nosotros no tenemos intervención, que me parece muy bien para no mezclar, digamos, lo político, aunque bueno, todo está teñido por la política, todo está atravesado por la política. Entendemos que tal vez el jueves, cuando tengamos esta próxima reunión, el foro de seguridad traerá los aportes y las acciones que el foro está haciendo, donde están participando los vecinos autoconvocados. Viviana, quiero sacarte del tema de seguridad, porque la vez pasada nos pasó lo mismo y no tuvimos tiempo para que nos cuentes el tema de esa información que vos estuviste transmitiendo con respecto a las costas que va a tener que pagar la municipalidad. Háblanos un poco de ese tema. Otro tema un poco controversial, ¿no? Porque por ahí algunos vecinos en las redes decían, y el semanario El Argentino Digital, que siempre está muy atento, agradezco al semanario El Argentino Digital, que está tan atento a mi gestión en algunos casos y en otros no. Bueno, una perlita ahí, ¿no? Y además decirles por este medio que cuando quieran saber algo, se comuniquen conmigo y yo se los informo, porque terminan mal informando. Y los medios de comunicación tienen que informar, tienen que ir a las fuentes, porque hasta en una nota se copió y se pegó lo que había escrito Periodismo Ya, que permanentemente me consulta cuando va a publicar algo sobre mi gestión como concejal. ¿Qué es lo que debería ¿Qué es lo ser? que corresponde, Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, en este caso, que ahí hace un comentario al final que lo tenemos que pagar todos. Lamentablemente yo lo comento más abajo en un que
le comento a un vecino que dice que claro, que las costas las tiene que pagar el municipio, o sea, los vecinos del distrito de General Alvarado. No es justo, sí, yo entiendo que no es justo, pero a nosotros los concejales, los vecinos nos piden que hagamos, que controlemos. Yo he tomado hasta el trabajo casi ahora de investigadora en distintas acciones que tienen que ver mucho con el cuidado del medio ambiente, con lo que tiene que ver con el cuidado del patrimonio municipal, que son todas las unidades turísticas fiscales del sector de la costa, activamente en el proceso licitatorio. Bien, en este rol se presentó el año pasado la problemática de los vecinos que no podían entrar al balneario Las Brusquitas. Me acuerdo. Otro balneario tapado tiene un velo de misterio, ¿no? Porque figura como concesionario Petrolera Sociedad Anónima. Entonces, te lo voy a decir correctamente porque también ahí estamos haciendo un trabajo de investigación. Recuerdo que vos el año pasado estuviste recorriendo y que había habido un problema, de que no había bajada pública. Acá, Ingeniería Petrolera S.A., que tiene sede en la ciudad de Mendoza, que algunos de los objetivos son, por allá servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados, servicio de transportes automotor de carga, servicio de complementarios de apoyo turístico, tal vez ahí encaja la concesión, y servicios de comidas. Bueno, trabajos de investigación que hacemos los concejales. Bueno, en ese marco... Pero también es parte, Viviana, del trabajo que por ustedes supuesto. realizan, Yo fui el día lunes a conversar con la directora de concesiones, porque en el cuadro de todas las unidades turísticas fiscales, hicimos un cuadro con mi secretario, con Guillermo Bregua, hicimos un cuadro donde tenemos todas las unidades turísticas, los nombres de fantasía, los que se presentaron a ofertar, los que ganaron la oferta, los que son concesionarios, y me habían quedado 3 unidades turísticas fiscales, precisamente Brusquitas, Magui, Hijos del Mar, que no tenía en claro, en especial Hijos del Mar y Magui, quiénes eran los que habían concesionado esas unidades turísticas fiscales, porque hubo unos temas legales que todavía no están resueltos. En ese marco solicito yo los expedientes para ver en esos expedientes, en los planos, dónde estaban marcadas las bajadas públicas, porque el administrador de esa concesión me decía que varias veces ha ido al municipio para trabajar, para ver que le dijeran dónde hacer el caminito. Y como no le dijo, ahí empezó a hacer un caminito que bajaba y se perdía totalmente. Le dije, mira, no lo hagas vos por cuenta propia, porque esto es espacio público, tenés que tener autorización del Consejo Deliberante para hacer ese camino. Y con las características del terreno, nosotros vimos 2 personas con unas palas haciendo un caminito. Bueno, yo pido toda esa información, nunca se me provee la información, entonces le digo a mi abogada, mira, no puedo seguir trabajando en estos temas porque me pasa esto. Entonces me dice, bueno, vamos a hacer la vía administrativa. Hicimos la vía administrativa. Posterior al inicio de la vía administrativa, el Departamento Ejecutivo, a través del área correspondiente, baja esa información. Entonces, en la primera instancia hubo una instancia de conciliación, y después el juez determina que una especie de empate técnico, ¿no? La concejal pidió información, tuvo que iniciar el amparo, después le bajan la información, hace como una especie de empate técnico, pero reconoce que yo no debí iniciar el amparo para que me proveyeran de la información, que es obligación de la municipalidad dar esa información, claro, porque es información pública. Entonces, en ese contexto, la justicia determina que el municipio de General Alvarado tiene que pagar las costas. Las costas de los abogados y todo eso. Sí, Ajá. exactamente. Sí. A mí nada, yo no recibo nada, a mí nada. Que tuve yo que pagar para iniciar el amparo, no claro, es que es gratis, yo no lo inicio gratis, yo tengo que pagar los honorarios para el inicio del amparo. Y lo pagas de tu bolsillo. Exactamente. Bien.
Posterior a eso, la municipalidad apela esta medida y pierde esa apelación. Así que ahí hay más gastos todavía, incrementó el gasto, digamos, la municipalidad. Lo que mis abogadas van a presentar es un escrito al Tribunal de Cuentas para solicitar al Tribunal de Cuentas que sean los funcionarios intervinientes los que tengan que pagar las costas y no la municipalidad, que vendrían a ser los vecinos. Así que bueno, estamos en esa instancia, pero tenemos presentaciones administrativas que si no son respondidas por la municipalidad, nos vemos obligadas a seguir presentando amparos. Como también lo vamos a hacer por el sistema RAFAM, porque es el mismo camino, acceso a la información pública. Y nosotros seguimos sin poder ingresar al módulo de personal, siendo que el 75% del presupuesto se lo lleva el área de sueldos. Entonces, hablábamos con mis abogadas de este tema y digo, bueno, la municipalidad alega en la acción legal que inició en ese momento el concejal Sánchez Charró, la municipalidad alega que es información sensible. Y yo lo comentaba, creo esto en otro programa, y mis abogadas me decían, mira, información sensible es si es un listado de personas que tienen algún problema de salud. Claro. ¿No? Eso es información sensible. Lo otro es información pública, porque todos esos sueldos se pagan con fondos públicos. Y esos fondos públicos son de los contribuyentes del Distrito General Alvarado y de la provincia de Buenos Aires, porque se lleva el 75% de la coparticipación. Entonces no es información sensible, es información pública. Así que por ese camino vamos a ir nosotros con este tema, sin dejar de lado las otras causas que tenemos en acción, que es que todavía no dispongo de la información solicitada sobre los controles en 25 años a las unidades turísticas fiscales de nuestro sector costero, y la causa de la planta de tratamientos de líquidos cloacales, que esa corre en la Justicia Federal. Sí, esa ya nos habías donde comentado. Ya en esta semana, lo dije el otro día, tengo que viajar para la designación de un abogado patrocinante sin costo, digamos, para convertirme en querellante, en representación de los vecinos del Distrito de General Alvarado. Ajá. Bueno, ¿cuántas cosas? Sí. ¿Cuántas cosas? Antes de... Yo le cuento a la audiencia que cuando llegó la concejal hablábamos de que su trabajo no termina cuando sale del Consejo Deliberante. Creo que es 24/7 porque llega a su casa y sigue hablando por teléfono, sigue consultando. Ahora con el trabajo, con esto de investigar cosas que hay más trabajo, porque vos cada tema vos sos muy punzante en cada tema que tocas. Es que no en realidad, yo el otro día pensaba, ahí hay varios proyectos que para trabajar, para presentar, que tienen que ver un poco con lo de... hay un proyecto muy interesante que lo charlé el otro día con la gente de la Escuela Técnica cuando estuvo en el Consejo Deliberante, que es el tema de las plazas inclusivas, que son como cuentas pendientes que venimos trabajando hace muchísimos años, el tema de accesibilidad. Y quiero decir algo que el otro día me comentaba una oyente, de que ahora ya no hablemos de plazas inclusivas, hablemos de que arreglen los juegos que hay en las plazas. Detonados absolutamente todos los juegos. Que te tiras del tobogán y te queda la cola llena de astillas. No, a ver. Mira, veía ayer, creo hoy, una nota sobre esa placita de juegos que está detrás de la escuela 11, detrás de los Gauchos del Sur. Hace unos años había pedido a través de un proyecto de resolución un corredor, ¿sí?, que se hiciese una senda peatonal desde la avenida 40 y 37 hasta la entrada de los Gauchos del Sur, la vereda de la que habla Saúl. Esto ya lo habíamos presentado hace mucho tiempo. Y además el cerramiento de todo el predio
que abarca el jardín, la escuela, ahora funciona también la secundaria, Sí. el cerramiento, luminaria, cuidado, porque ahí no tenemos plazas en todos los barrios. No. No tenemos plazas, eso es un proyecto muy importante porque las plazas tienen un gran valor cultural y un gran valor social. Las plazas son lugares de intercambio de la sociedad. Lugares donde tiene que haber canchitas de fútbol, donde el Estado municipal tiene que estar presente con actividades en forma permanente en las plazas, principalmente los fines de semana, que te sirve para obtener muchísima información de los barrios, donde tendrían que estar las ferias itinerantes. Hay muchísimo para hacer en ese sentido. Bueno, pues nosotros no tenemos plazas en todos los barrios. En mi anterior gestión había hecho un pedido de informe solicitándole al área de obras públicas en qué barrios estaban designados lotes para la finalidad plazas. No nos contestaron nunca, pero quiero que sí haya proyectos en el futuro para trabajar esos temas de las plazas. Viviana. Importantísimo ese tema. Bueno, Sí. menos plazas inclusivas. Bueno. No pero- las tenemos. No. No las tenemos. Hay muchísimos temas para trabajar que tienen que ver con solicitarle al Departamento Ejecutivo. La gente verá que hay concejales que presentan el arreglo de una calle, el arreglo de una luminaria, el arreglo... La verdad que es como pedirle peras al olmo, porque esas son funciones indelegables de la municipalidad. Son cosas que Lamentablemente, que tendrían que tener un control. La municipalidad no las cumple. Los vecinos en los últimos tiempos están comprando las luminarias, los vecinos se están encargando del arreglo de las calles, los vecinos se están encargando de... Hoy me pasó algo muy curioso. Tocan la puerta de mi casa y me dicen, señora, ¿quiere que le lleve la basura? Yo había sacado, embolsado, poda de jardinería y eso. Y me dice, ¿quiere que me lo lleve? No, se lo lleve, lo siento, pero se lo tiene no que llevar. tenemos la parque dirección automotor forestal. tampoco en condiciones para realizar las tareas que tienen que realizar. Pero ayer yo lo hablaba con alguien en una reunión también y yo decía, mira, la verdad que hay incumplimientos de las dos partes, ¿no? La semana pasada fui a un comercio a cambiar un pantalón, un regalo que le habían hecho a Luján para el cumpleaños. Y una vecina me dice, ay, qué suerte que te encuentro porque quiero que me cuentes, me digas qué van a hacer ustedes con el tema de la basura en la diagonal Rosén de Mitre, que todas las esquinas están llenas de bolsa, porque además también en su momento la municipalidad limpió todo lo que es el cantero central de la 26, pero en cada final del cantero dejaron todos los montículos ahí listos para que por ahí viene Papá Noel con el trineo vacío y se lleva todo eso. Entonces me dice, porque a estos no hay que pagarles un centavo de las tasas. Yo le digo a la vecina, en alguna parte sí coincido y en otra parte no, porque esta es mi tercera gestión como concejal. Y la cobrabilidad en el Distrito General Alvarado nunca superó el 45%. Y mayormente quienes más tributan son los no residentes, Sí. los propietarios no residentes. Entonces, en algún momento tenemos que llegar a un acuerdo donde las dos partes cumplan con lo que tienen que cumplir. Entonces también nos falta eso, nos falta el compromiso de la gente. Porque vos recorres algunos barrios y hay basura tirada por todos lados. No estoy de acuerdo con el tema de hacer el achique. No, Yo gasto tampoco, no. litros y litros de lavandina en la bolsa de basura, porque no solo le pongo lavandina adentro, sino cuando la dejo en el basuril la rocío con algo que tenga algún producto químico para que no la rompan cuando esa bolsa va a parar a la esquina, ¿sí?
porque tampoco debería haber perros en la calle Ahí está, sueltos. es todo un Entonces circuito. a eso voy, María, a eso voy. Que todos, en algún momento, tenemos que cumplir el rol que nos corresponde. El que tiene perros y animales, cuidar sus animales, que no estén en la calle, ¿sí? Porque después hay un accidente, hubo acá un accidente en la 26 con una moto y un perro. Sí, son terribles Bueno, esos accidentes. ¿y un caballo? Ni te No, cuento. peor, Bueno, peor. entonces, todos como sociedad tenemos que, porque nos pasamos mirando lo que pasa en otros lados del mundo. Yo no he viajado en otros lados del mundo, pero viajo a través de mis amigos que viajan y me mandan fotos. Entonces, mirás la limpieza, el cuidado del medio ambiente, el cuidado del espacio, y a nosotros nos falta mucho. No, Porque también somos una sociedad que no cuida su entorno. es un 50-50. Es un 50-50. Sí. Por eso digo, nos falta ese pacto de decir, yo cumplo. Igual de todos modos, cada uno de nosotros sabe lo que le corresponde hacer, ¿no? Entonces, hagámoslo. No todos. Bueno, el 70%. Porque a veces es difícil concientizar al 100% de la gente. No, pero ¿sí? creo que estamos en un momento muy crítico donde deberíamos, al menos los ciudadanos que sabemos que podemos hacer las cosas bien y que dar el ejemplo, si tenés un vecino que te tira... Hoy vino un vecino a reclamar que presentó hace más de un año y pico un expediente para el tema de cloacas, ¿no? Y no le han respondido al expediente. No podemos estar en la era en la que estamos y un vecino tener que andar con un papelito viendo a ver qué le contestaron en su expediente. Tiene que tener acceso digital a ese expediente y ver qué le contestaron al expediente y no dar vueltas por las oficinas. Dice, estoy cansado de dar vueltas por las oficinas, nadie me contesta. Una vergüenza. Bueno, déjenos el número de expediente, lo vamos a pedir a ver qué se resolvió. En esa zona no hay. Yo no tengo problema en pagarla a la cloaca, pero quiero que me hagan la cloaca, igual que ese tranquilo que va todo para allá. ¿Sí? Bueno, pero más allá de eso, hay tanta cosa por hacer y tanta cosa que hoy estamos realmente, yo lo decía varias veces y en la charla con los vecinos, nunca hemos visto el distrito del General Alvarado en el estado deplorable en el que está en este momento. No, de ninguna manera, nunca. No nunca. digo, ojo, yo no quiero decir que en otros distritos no haya casos de inseguridad, no haya problemas económicos, porque sería no reconocer la realidad. Pero nuestro distrito nunca lo hemos visto de esta manera. Nunca tampoco hemos visto a un intendente negar la realidad que nos está atravesando. Por eso te digo, cuando uno niega la realidad y niega los problemas, no va a buscar soluciones. Y cuando uno busca responsables y culpables afuera, tampoco. Viviana, como siempre, nos quedamos recortas de tiempo. Necesitamos no sé cuántos programas. Tendrías que venir todos los días. No se va a cansar la gente. No. Con Marcelo Pacual nos la peleamos con Marcelo para hoy vos, mañana yo. Se va a cansar la gente. Es que hay se muchos va a temas, es lo que vos decís. Vivi, no tengo más tiempo porque ya nos pisan los talones el próximo programa. Sí, ya vi que pasaron. Así que te agradezco muchísimo. Bueno, un beso grande a mi hija Luján que está escuchando. Un beso para ella. Que me tiene tanta paciencia y bueno, y un beso grande y gracias a la gran cantidad de gente que permanentemente me acompaña, me apoya, colabora, eso para mí es muy importante. Bueno, es así. Mucha gente te sigue. Gracias, Vivi, gracias. Ya vamos a seguir charlando. Muchas gracias. Nosotros nos vamos hasta mañana.